Hola, buenas. Hoy en este vídeo vamos a explicar cómo se forman las oraciones completivas de infinitivo. Para empezar, tenemos que saber que las oraciones completivas pueden ser enunciativas o pueden ser interrogativas indirectas. Bueno, hay que recordar por la gramática española, porque ocurre lo mismo con la gramática latina, que las oraciones completivas son aquellas cuya función con respecto al verbo principal puede ser o bien sujeto o bien complemento directo, ¿vale? Bien, pues eso, lo que decíamos, que pueden ser enunciativas y pueden ser interrogativas indirectas. Entre las enunciativas puede haber dos casos, una que sea de infinitivo, que son las que vamos a ver, y otra que sean oraciones introducidas por conjunciones completivas como ut, ne, quominus, quin, quoth, más un verbo en forma personal. Forma personal. En este vídeo en concreto nos vamos a dedicar a las oraciones de infinitivo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Bien, para empezar he de deciros que las oraciones de infinitivo en latín no son difíciles. Es muy sencillo de comprender. Para mí siempre fue una de las cosas más sencillas de entender cómo se construye, cómo se traduce en oración de infinitivo en latín. Vale. Entonces, no os preocupéis porque esto es muy sencillo y no os agobiéis. A ver, la oración de infinitivo es una oración subordinada que tiene por núcleo, vamos a poner aquí como núcleo del predicado verbal, tiene un infinitivo. Es decir, tenemos la oración principal con su verbo en forma personal y después tenemos la oración subordinada y su núcleo es un infinitivo. Esto sería el núcleo de la oración subordinada. ¿De acuerdo? Es la oración principal y que está aquí todo incluido. Vamos a ponerlo así esquemáticamente. Bueno, ese infinitivo, los infinitivos, como sabéis por otros vídeos, tienen doble función. Tienen una función, pueden funcionar como verbo o pueden funcionar como sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, este infinitivo dentro de la oración subordinada, dentro de esta oración subordinada, hace la función de verbo, con lo cual puede llevar un complemento directo, un objeto directo o complemento directo si el verbo resulta ser transitivo, y puede llevar un sujeto. Pero como sustantivo que es sustantivo verbal, hace una función con respecto a la oración principal. Si la oración principal ya tiene un complemento directo, esta oración de infinitivo será el sujeto. Si esta oración principal ya tiene un sujeto y el verbo es transitivo, la función de la oración de infinitivo será de complemento directo. ¿De acuerdo? Repitiendo, la oración de infinitivo es aquella oración subordinada que tiene por núcleo del predicado verbal un infinitivo, el cual suele llevar un sujeto y complementos, objeto directo, como verbo que es, pero como es un sustantivo verbal, también como sustantivo, puede hacer la función de sujeto complemento directo, pero de la oración principal. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos para que no os liéis, a ver si os pueden aclarar un poco. Vamos a ver el primer ejemplo. Amare
inimicos, omnibus, non placet, que sería amar a los enemigos no agrada a todos. Bien, tenemos que el infinitivo es amare, lo vamos a marcar los infinitivos con unas onditas, y tenemos un verbo en forma personal que es placet, que es el verbo principal. Vamos a poner así, VP, verbo principal. Bien. Los verbos que están en infinitivo, si son transitivos, obligatoriamente tienen que llevar un complemento directo. En este caso, amare es transitivo. Por lo tanto, inimicos, que es la palabra que está más cerca, que puede ser complemento directo, que puede ser acusativo, es el complemento directo de amare. Atención, una cosa que debéis saber, el sujeto de un verbo en infinitivo también va en caso acusativo. Por eso hay que fijarse mucho si este infinitivo es transitivo o intransitivo, porque en el caso de que el verbo fuera intransitivo, inimicos sería el sujeto de amare. ¿De acuerdo? Pero en este caso amare es transitivo. Por lo tanto, inimicos, que es el acusativo que está más cercano, es el complemento directo de amare. ¿De acuerdo? Bien, y después tenemos non, que es un adverbio de negación, evidentemente, y omnibus, que es un complemento indirecto porque es un dativo, en plural. ¿De acuerdo? Bien. Placet es un verbo que es intransitivo. No le hace falta complemento directo. Entonces, ¿qué otra función le queda a esta oración de infinitivo? Es el sujeto del verbo placet. Por eso, amar a los enemigos no agrada a todos. Amar a los enemigos no agrada a todos. Aquí vemos que el infinitivo amare como verbo lleva un complemento directo, pero como sustantivo verbal hace una función con respecto al verbo principal y es la función de sujeto. ¿De acuerdo? Primero, porque placet es un verbo intransitivo y no vemos aquí ninguna otra palabra y es lo que le queda, o es sujeto o es complemento directo. ¿De acuerdo? Y no hay ninguna otra palabra que pueda indicar que pueda ser sujeto. No. Y amare e inimicos es el complemento directo de amare, porque amare como verbo es transitivo. Amo, amas, amare. Este es el primer caso. Vamos, un segundo caso, un segundo ejemplo. Homines solent ridere o ridere in teatro. Los hombres suelen reírse en el teatro. Vamos a analizarlo. Verbo principal, solent, es el verbo principal. Ridere sabemos que es un infinitivo. Bien, infinitivo. Bien. El verbo está en plural. ¿El verbo puede ser transitivo? Es transitivo. Por lo tanto, le hace falta un complemento directo. Pues ridere in teatro es la oración de infinitivo que hace de complemento directo del verbo principal. Y vemos que hominis, que puede ser un nominativo plural, es el sujeto del verbo principal. Y en ridere tenemos que es un verbo que es intransitivo y lleva un complemento circunstancial. En este caso no hace falta complemento directo ni tampoco sujeto, porque cuando no hay sujeto dentro de esta oración se entiende que el sujeto de este infinitivo es el mismo que el de la oración principal. ¿De acuerdo?
Cuando hace, es decir, cuando aquí no hay sujeto y hace de complemento directo, el sujeto es la oración principal. Es decir, que el sujeto del infinitivo es el mismo que el del verbo principal, y a esto se le llama infinitivo concertado. Cuando el sujeto del infinitivo es el mismo que el sujeto del verbo principal, esto es un infinitivo concertado, porque conciertan. ¿De acuerdo? ¿Por qué en el primer ejemplo no decimos que es un infinitivo concertado? Bueno, aquí la función que hacía era de sujeto con respecto al verbo principal. Realmente donde se ve esto del infinitivo concertado es cuando el infinitivo está dentro de las oraciones subordinadas haciendo la función de complemento directo, porque aquí no puede concertar con el sujeto del verbo principal porque él mismo es el sujeto, amar inimicos, mientras que aquí el sujeto del verbo principal es homines, es otra palabra, y es con esa con la que comparte sujeto. ¿De acuerdo? Vamos a ver un tercer ejemplo. Tercer ejemplo. El tercer ejemplo sería, vamos a poner paréntesis, ego, para entender que es primera persona, ego audio te ridere in teatro procaciter. Bien, verbo principal, audio, que ya vemos que el sujeto es ego, ¿de acuerdo? Este es el sujeto. ¿Y cuál es el infinitivo? Ridere, como en la oración anterior, es el infinitivo. Recordemos que ridere, que está en infinitivo, es un verbo intransitivo. Y aquí tenemos, muy cerca de ridere, tenemos un pronombre en forma acusativa. Si es intransitivo y esto está en forma acusativa, no es el complemento directo, por lo tanto es el sujeto. In teatro es el complemento circunstancial del lugar y procaciter es un adverbio que significa descaradamente o procazmente. Bien, la oración de infinitivo es toda esta. Te oigo reír descaradamente en el teatro. ¿De acuerdo? Aquí el sujeto de la principal es ego y el sujeto del infinitivo es este. Tienen sujetos diferentes. Ah, por cierto, audio es un verbo transitivo. Ya me he olvidado de esto, que es lo más importante. Por lo tanto, toda la oración de infinitivo es el complemento u objeto directo de el verbo audio. Entonces aquí tenemos que ridere como infinitivo hace las dos funciones de verbo de una oración y también de sustantivo. Como verbo tiene sus complementos circunstanciales y tiene un sujeto. ¿De acuerdo? No tiene complemento directo porque ridere es un verbo intransitivo, no lleva complemento directo. Y como sustantivo hace la función de objeto directo de audio. Es el objeto directo porque audio ya tiene un sujeto que es ego, porque está en primera persona del singular. En este caso, el sujeto que efectúa la acción, como os he dicho, pues es diferente al sujeto del que hace la oración principal, o sea, el sujeto del verbo principal. Y esto se le llama infinitivo no concertado o con sujeto, evidentemente en acusativo. Que se hace referencia al ese sujeto en acusativo que es el te.
Bien, vamos a ver aquí dos ejemplos, pero antes tengo que decir algo, que en el latín se desarrolló mucho esta estructura de la oración de infinitivo. Sobre todo la última posibilidad, que la de infinitivo no concertado, que tenía el sujeto en acusativo. Se desarrolló mucho, pero esto no se desarrolló en las lenguas romances del latín, por lo menos en las que son aquí peninsulares, ni en castellano, ni en catalán, ni en gallego. Por lo tanto, no se puede dar una traducción que sea literal. Y lo que se hace es que hay que recurrir a introducir la oración por una subordinada completiva con una conjunción que. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver estos dos ejemplos. Esquío deos bonos esse. Aquí vemos que el infinitivo es esse. Aquí vemos que el verbo principal es esquío. Vemos que está en primera persona singular, por lo tanto ya sabemos que el sujeto es ego. El sujeto es ego. Y tenemos aquí dos acusativos. Bien, sabemos que ese es un verbo que no es transitivo, sino que es atributivo. Y sabemos que los verbos atributivos llevan un atributo que concierta con el sujeto en género, número y caso. Es decir, que van en caso nominativo el género el que le toque al sujeto, en masculino, femenino o neutro, y el número también el que le toque al sujeto. Y también en el número en el que tiene que concordar, claro, con el verbo. En este caso tenemos aquí dos acusativos. Uno es un sustantivo y otro es un adjetivo. Bueno, pues esto es fácil. Si uno es un sustantivo y otro es un adjetivo, y el verbo es ese, el que sea el sustantivo será el sujeto y el que sea el adjetivo será el atributo. Ya veis que como verbo lleva lo mismo que un verbo. En este caso atributivo lleva atributo y lleva el sujeto. Bien. Y esta oración de infinitivo, ¿qué sería con respecto... oración de infinitivo. Esta oración de infinitivo, ¿qué sería con respecto al verbo principal? Bueno, el verbo principal ya tiene un sujeto porque es primera persona de singular, así que el sujeto es ego. Y sabemos que el verbo es transitivo, de manera que la oración de infinitivo será el complemento directo del verbo principal. Muy sencillo. ¿Cómo sería la traducción? Sería: sé que, al traducir al castellano y a las otras lenguas también, sé que los dioses son buenos. Ya os digo que este tipo de traducción se da en cualquiera de las lenguas peninsulares. Es decir, lo estoy haciendo ahora en castellano, pero en gallego y en catalán es lo mismo. Hay que introducirlo por una oración completiva con una conjunción completiva típica. En este caso sería el que en castellano. En gallego también sería el que. Vamos a pasar a la siguiente oración. Est inusitatum regem reum capitis esse. Bien. ¿Cuál es el verbo principal? Es el verbo est. Bien, verbo principal. ¿Cuál es el infinitivo? Ese, otra vez, verbo ese. Bien. Luego tenemos aquí varios acusativos, ¿de acuerdo? Inusitatum es un adjetivo. Y sabemos que este es un verbo atributivo. La verdad es que la oración se la extrae un poco para explicároslo. Es un verbo atributivo. Bien, entonces primero vamos a empezar por el infinitivo. Es el verbo ese. Y tenemos varios acusativos. Tenemos regem, tenemos reum, y no tenemos más. Y tenemos capitis, que es un genitivo. Esto es un genitivo. Bien. Como genitivo suponemos que va completando al sustantivo que tiene más cerca, que en este caso sería reum.
Y regem es el sustantivo que está más lejos del verbo esse, así que vamos a entender que este acusativo es el que hace de sujeto del verbo esse y este reum sería el atributo, porque reum, claro, es que en castellano puede ser tanto un sujeto como quiero decir un sustantivo como un adjetivo, se puede entender. Bueno, el caso es que esto es el atributo. Yo creo que aquí funciona como adjetivo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la oración de infinitivo. Regem, reum, capitis, esse. ¿Qué ocurre? Que este es un verbo atributivo. Y aquí tenemos inusitatum. Cuando el verbo del principal es atributivo y la oración que le sigue es una oración de infinitivo, si es atributivo, se entiende que el sujeto, que es la oración de infinitivo, lleva el atributo en neutro. Es decir, si un adjetivo hace de atributo y tiene que concertar con toda una oración de infinitivo, con el género que le toca, porque claro, decís, si por ejemplo el sujeto es femenino, el atributo tiene que ir en femenino. Si el sujeto es masculino, el atributo tiene que ir en masculino. Si el sujeto es una palabra neutra, el atributo tiene que ir en neutro. Pero ¿y si el sujeto es una oración completiva de infinitivo, toda ella? ¿Qué género le toca al atributo? Pues le toca el género neutro. No puede atribuírsele ni el género femenino ni el género masculino. Así que el género que le toca al atributo que tiene que tener es el neutro. Bien. ¿Y cómo sería la traducción de esta oración? Sería es inusitado, que sería el est inusitatum. Esto sería bastante literal, porque se podría decir es sorprendente, ¿no? Pero es inusitado que, ya veis que el que es obligado. El rey sea reo de pena capital. Como veis, va coincidiendo. Es inusitado. Estas cosas son inusitadas. Esto es inusitado. Hace la función de sujeto. Y como la función de sujeto la hace toda una oración de infinitivo, el atributo tiene que estar en género neutro. Bueno, esto por ahora es todo. Más adelante haré un vídeo con oraciones de infinitivo para ir viendo y explicando y haciendo y practicando. Por ahora, si tenéis alguna duda o queréis que focalice más en explicar algo que no habéis entendido, si hay algo que no haya quedado claro, pues por favor decídmelo y yo intentaré arreglarlo, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenas. Hoy en este vídeo vamos a explicar cómo se forman las oraciones completivas de infinitivo. Para empezar, tenemos que saber que las oraciones completivas pueden ser enunciativas o pueden ser interrogativas indirectas. Bueno, hay que recordar por la gramática española, porque ocurre lo mismo con la gramática latina, que las oraciones completivas son aquellas cuya función con respecto al verbo principal puede ser o bien sujeto o bien complemento directo, ¿vale? Bien, pues eso, lo que decíamos, que pueden ser enunciativas y pueden ser interrogativas indirectas. Entre las enunciativas puede haber dos casos, una que sea de infinitivo
que son las que vamos a ver, y otra que sean oraciones introducidas por conjunciones completivas como ut, ne, quominus, quin, quod, más un verbo en forma personal. Forma personal. En este vídeo en concreto nos vamos a dedicar a las oraciones de infinitivo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Bien, para empezar he de deciros que las oraciones de infinitivo en latín no son un principal con su verbo en forma personal, y después tenemos la oración subordinada y su núcleo es un infinitivo. Esto sería el núcleo de la oración subordinada. ¿De acuerdo? Es la oración principal y que está aquí todo incluido. Vamos a ponerlo así esquemáticamente. Bueno, ese infinitivo, los infinitivos, como sabéis por otros vídeos, tienen doble función. Tienen una función, difíciles. Es muy sencillo de comprender. Para mí siempre fue una de las cosas más sencillas de entender cómo se construye, cómo se traduce en relación de infinitivo en latín. Vale. Entonces, no os preocupéis porque esto es muy sencillo y no os agobiéis. A ver, la oración de infinitivo es una oración subordinada que tiene por núcleo, vamos a poner aquí como núcleo del predicado verbal, tiene un infinitivo. Es decir, tenemos la oración